Hola a todos, bienvenidos a la primera lección del curso de cálculo diferencial. Mi nombre es Mauricio Enríquez y en esta primera lección les quiero compartir el concepto de función. Cómo se representa y cómo distinguir entre una mera ecuación o gráfica de una verdadera función. Para empezar, vamos viendo la definición. Una función es una relación entre dos variables, la variable independiente x y la variable dependiente y, en donde para cada uno de los valores de x existe uno y solo un valor de y correspondiente. Muy bien, una función definida de esta manera la podemos representar de cuatro maneras diferentes, cuatro formas. La primera de ellas, o más bien dos de ellas, están aquí en esta forma. La función la podemos representar por medio de una igualdad. Por ejemplo, aquí f de x igual a 5x representa esta igualdad la relación entre las dos variables de que nos habla la definición. Está relacionándose el valor de x con el valor de y, que sería esto que estoy representando con f de x, vendría siendo la variable dependiente y. ¿Qué dice esta relación? Que la y vale siempre 5 veces el valor de la x. 5x. Es una manera de representar esa relación. Otra manera de representarla es mediante estos dos conjuntos, en donde en uno de ellos voy a poner los valores de la x, de la variable dependiente, y a este conjunto le voy a llamar dominio de la función. Y en el otro conjunto voy a tener los valores de la y a este conjunto le voy a llamar contradominio de la función. En este caso, por ejemplo, para el valor de x de 4, sé que y tendría que ser 5 veces x, o sea 5 por 4 sería el 20. Y si x es 1, la y sería 5 por 1, 5. Y si x vale 2, la y valdría 5 por 2, 10. Entonces, mediante estas flechas establecemos la relación biunívoca, se le llama, entre los valores de la x y los valores de la y. Muy bien, aquí tendríamos dos formas de representar la función o la relación entre dos variables, ¿no? Otra manera, que es quizá un poco parecida, es por medio de una tabla. En una columna pondríamos los valores de x y en la otra columna los valores de la y. La tabla pues nos sirve también para poder explicitar, digamos, la operación que nos da o que nos lleva al valor de la y. En este caso es multiplicar por 5 la x, simplemente 5 por 4, 5 por 2, 5 por 1. Entonces, con esta tabla también podemos servirnos de ella para hacer una gráfica. Tenemos los valores de x y y, que se les llama pares ordenados, en donde la x representa pues una coordenada x y la y una coordenada y de una gráfica o de un punto en un plano cartesiano. Con estos pares ordenados de x y y podemos formar una gráfica, que sería esta. Para este caso, para y igual a 5x, tendríamos esta gráfica, que es una línea recta. Podemos comprobar, por ejemplo, si la x vale 0, 5 por 0, 0, la y vale 0. Si la x vale 2,
la y vale 10. Y si la x vale 4, la y vale 20. 5 por 4, 20. Entonces es una recta, es una gráfica de esta función, que es una recta. Muy bien, quisiera entrar en la cuestión esta de que para cada valor de x, según la definición de función, solo puede haber un valor de y. Hay gráficas que no cumplen esta característica y por lo tanto no van a ser funciones. Y la ecuación que representa esa gráfica tampoco va a ser una función. En este caso, este ejemplo que estoy poniendo sí representa una función, porque para cualquier valor de x que tenga, que escoja de aquí, de todos estos valores de x que escoja, si busco el valor correspondiente de y, este va a ser único. Por ejemplo, para el 6 va a ser 5 por 6, 30. Va a estar hasta allá, hasta arriba. Pero siempre va a ser 1. Para cada valor de x va a haber un valor de y nada más. Gráficamente esto se puede comprobar trazando una línea vertical sobre la gráfica. Y si solamente lo corta la gráfica en un solo punto, entonces podré decir que sí es una función. Pero si la corta en 2 o más puntos, entonces no cumple con la definición de función y por lo tanto esa gráfica no es de una función. Y la ecuación de la que surgió la gráfica, pues tampoco va a ser una función. Hay casos así, entonces quiero explicar esa parte también con otros ejemplos. Vamos viendo este. En este caso, esta sí es una función porque esta ecuación tiene esta gráfica. Y como pueden ver, si trazáramos líneas verticales sobre la gráfica, ahí está una. En este caso, esta sí la cruza en un punto nada más. Esta también. Y esta también, las tres. Y podemos ver que cualquier número de rectas que tracemos sobre la gráfica van a cruzarla en un solo punto. O sea que para cada uno de estos valores de y, por ejemplo para este valor de y que parece que es menos 5, solo va a haber un valor, valores de x. Para este valor de x que es menos 5, solo va a haber un valor de y. Para este otro valor de x solo va a haber un valor de y. Y para este valor de x, un valor de y. Solo uno. Entonces, sí es una función. En este caso, tanto la gráfica corresponde con una función como la ecuación que teníamos y que dio origen a esta gráfica, ¿no? Pero veamos este otro ejemplo. Bueno, perdón, antes de pasar a ese otro ejemplo. Aquí, si trazamos una línea horizontal, vemos que corta la gráfica en 2 puntos. Quería también explicar esto. La definición de función nos dice que para cada valor de x debe haber un solo valor de y. Pero no necesariamente va a ocurrir que para un valor de y solo haya un valor de x. Puede pasar que para un valor de y haya 2 valores de x. Y eso no le quita la característica de función. Por ejemplo, aquí en este caso, esta sí es una función, a pesar de que para un valor de y tiene 2 valores de x la ecuación. Aquí sería 1. Para el mismo valor de y, aquí hay otro valor de x que le corresponde. Eso no tiene nada que ver con las características de una función. Puede tener esa característica o puede no tenerla. La característica que importa es de que para cada valor de x solo haya
un valor de y. Al revés es otra cosa, de que para algún valor de y puede haber dos valores de x, o sea, eso no importa, ¿sí? Lo que importa es que para cada valor de x solo haya un valor de y, que no haya más de uno. Muy bien, entonces veamos este otro ejemplo, otra ecuación. Esta ecuación tiene esta gráfica. Aquí podemos ver que si trazamos líneas verticales sobre la gráfica, la va a cruzar en dos puntos. Un punto, un punto. Quiere decir que para este valor de x, que es casi 1, un poco menor que 1, hay un valor de y negativo por acá y hay otro valor de y positivo por acá. Dos valores de y diferentes. Igual del otro lado. Entonces, como para cada valor, encontramos dos valores aquí y podemos encontrar, creo que más valores de x en esta gráfica que corresponden no solo con un valor de y, sino con dos. Entonces ahí no está cumpliendo la definición de función, que para cada valor de x haya solo un valor de y. Por lo tanto, esta no es la gráfica de una función, ni la ecuación que tenemos aquí corresponde con una función. Es una ecuación, pero no es función. Y esta no es la gráfica de una función. A ver, veamos otro ejemplo. Tenemos esta ecuación o esta igualdad cuya gráfica es la siguiente. En este caso, si trazamos líneas verticales, 3, o podemos seguirle, vemos que siempre va a cruzar a la gráfica en un solo punto. Cada una de las líneas verticales va a cruzar a la gráfica en un solo punto. O sea que para cada uno de estos valores de x solo va a haber un valor de y en la gráfica. Por ejemplo, para 4 de x solo va a haber un valor de y. Para 2 de x solo va a haber un valor de y, etcétera. Por lo tanto, sí es una función. Y en este caso no se cumple lo que pasó con la otra gráfica, que sí era función. Si trazamos líneas horizontales, no va a cruzar en dos puntos. Siempre va a cruzar en uno. Pero como dijimos, esa característica en realidad no tiene que ver con la esencia de la definición, pues, de función. Puede cumplirse o puede no cumplirse. Lo de que una línea horizontal cruce en un solo punto o en dos, eso no importa. Lo que importa es la línea vertical que debe cruzar en un solo punto para que cumpla la definición de función. En este caso, entonces, sí es una función. Y por último, esta igualdad, al graficarla, nos queda una parábola horizontal que hable hacia la derecha, hacia la izquierda. Si trazamos líneas verticales, vamos a ver que cruzan cada una de ellas en dos puntos de la gráfica. Por lo tanto, no es una función esta gráfica. Está cruzando en dos puntos. O sea, para este valor de x hay dos valores de y diferentes que le corresponden. Para este menos 5, por ejemplo, hay dos valores de y. Entonces, no es una función. En cálculo vamos a estar viendo exclusivamente funciones. Por eso es que ponemos, atención en esta característica que deben tener para usar siempre funciones y no ecuaciones que no sean funciones. Entonces,
creo que con esto es suficiente. Espero que haya quedado clara la definición de función y vamos a continuar con este tema de funciones, viendo una clasificación de ellas y posteriormente viendo el tema de operaciones con funciones antes de entrar al concepto de límite. Muy bien, espero que les haya interesado. Nos vemos en la siguiente cápsula.